Buenos días, profesores. En nuestro trabajo final del curso Proyecto de Investigación 2, hemos realizado el estado de arte sobre el impacto de las clases virtuales en el rendimiento académico en estudiantes universitarios en Lima Metropolitana durante el 2022. Los integrantes de esta sustentación somos quien les habla, Madaí Malo, y mis compañeros Evelyn Sánchez, Francesco Chávez y Oliver Samame. Para empezar con la exposición, tenemos que, tras la pandemia del COVID-19 a nivel mundial y las restricciones de los gobiernos, diversas instituciones universitarias y de nivel escolar se vieron en la necesidad de cambiar la formación tradicional a los modelos en línea. Desde la fecha, las universidades han ido implementando y mejorando los programas educativos con la finalidad de brindar una enseñanza de calidad, ¿no? Entonces, por ello, para esta razón, la finalidad del presente estado de arte es determinar la repercusión o impacto de las clases online en el desempeño de los estudiantes universitarios. Es decir, si este tipo de enseñanza ha afectado de forma positiva o negativa en los estudiantes. En cuanto a la metodología, en nuestra investigación se ha utilizado un enfoque cualitativo con un diseño documental cuyo método es contemplado por tres partes: la heurística, la hermenéutica y por último la redacción del estado de arte. Por el lado de las fuentes centrales se han usado 20 artículos de investigación de los primeros cuartiles según la plataforma virtual Simago, todas ellas correspondientes a temas relacionados con las clases virtuales pertenecientes al, a los años 2018 al 2023. En los artículos más representativos del cuartil número 1 tenemos al Journal of New Approach in Educational Research, Internet and Higher Education, International Journal of Educational Technology in Higher Education, por decir algunas, todas ellas pertenecientes al cuartil 1. Los cuartiles establecidos en el número 2 lo obtuvimos de revistas científicas como Estudios sobre Educación, Frontiers and Psychology y Revistas de Ciencias Sociales, en donde se puede apreciar sobre las clases virtuales como el rendimiento académico. Para el cuartil número 3 tenemos educación médica, estudios pedagógicos y formación universitaria. Y finalmente el cuartil 4, que se obtuvo de la revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información. Todas estas fuentes sirvieron como insumos para poder realizar el presente estado de arte. Para ello, lo sistematizamos, lo interpretamos y lo analizamos de acuerdo con los temas de las clases virtuales, tanto como sus ventajas y como sus desventajas, en el rendimiento académico y las dimensiones profundizadas que son las materiales de estudio, tecnologías de información y la comunicación y docentes. A continuación, mi compañera Evelyn sigue en la exposición. La pandemia y las clases virtuales. Debido a la pandemia del COVID-19, muchos de los gobiernos tomaron restricciones para frenar la ola de contagio, siendo afectado mucho los negocios. Entre ellos encontramos el sector de educación, en la cual tuvieron que pasar de enseñanza tradicional a enseñanza virtual. Por ejemplo, Alfonso Infante Moro, Juan Infante Moro y Julia Gallardo, en sus estudios 2022, nos indica que muchas de las universidades tuvieron que adaptarse a herramientas digitales en muy poco tiempo. Modelo de clases virtuales. Debido al aumento de la oferta de las clases virtuales, muchas de las universidades tuvieron la exigencia de potenciar sus cursos en línea, en la cual les permita al estudiante obtener conocimientos y competencias requeridas por cada materia. Respecto a ello, Barrientos, Yáñez, Barrueto y Aparicio nos indican las principales herramientas digitales, que son la asignación de tareas y actividades en plataformas digitales, en las que le permite realizar evaluaciones, esquema de trabajos, resoluciones de ejercicios, entre otros. El aula virtual. Este permite la conexión entre el docente y el estudiante, más conocida como clases síncronas. La otra es el foro de discusión. Esto permite el debate de ideas entre los estudiantes y el empoderamiento. Ventajas de las clases virtuales. Principalmente es el acceso a la información y poder revisar las clases ya grabadas que están disponibles las 24 horas sin ninguna restricción. A la vez, el mejoramiento de desarrollo del autoaprendizaje. Por otro lado, es el ahorro de tiempo y la flexibilidad de centro de estudio, ¿no? Y poder compartir información de manera muy rápida utilizando plataformas digitales o
redes sociales, tal como lo indican los estudios Aguilar 2020. Desventajas de las clases virtuales. Al no tener contacto con los compañeros y el docente, se pierde un poco la noción de la participación presencial. En las investigaciones de Matuk y Evercay, entre otros, en el año 2022, nos indica que se evidencia una reducción de carga de los docentes, pero esto aumenta la carga en los estudiantes, en la cual afectaría el rendimiento académico. También hay que tener en cuenta que no todos los estudiantes cuentan con herramientas digitales óptimos para su conocimiento. Por otro lado, las rutinas diarias, las distracciones del trabajo, del hogar, también repercute en que los estudiantes no estén concentrados 100% o no puedan desarrollar actividades académicas. Rendimiento académico en universitarios. El rendimiento académico del estudiante universitario va a depender mucho de las instituciones educativas, como la calidad de la instrucción de los profesores, las plataformas de enseñanzas, los recursos de aprendizajes, entre otros. Como el estudio indica, Rodríguez, Abelli, Aveiro y entre otros, en el año 2022, el factor como la ansiedad, la depresión, el estrés, el aburrimiento o una mala implementación de herramientas digitales va a conllevar a un rendimiento bajo de los estudiantes. Las clases virtuales y el rendimiento académico en los universitarios. Luego de haber revisado la información de los artículos presentados, se llega a interpretar que el factor más importante que afecta a las clases virtuales y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios son la relación que tiene el profesor y el estudiante. Si tiene una buena relación, se va a fomentar una confianza mutua, un aprendizaje, interés y una retroalimentación positiva. 2. El aprendizaje autónomo. Esto toma una pieza muy importante en las clases virtuales. La tecnología de información y comunicación. Si esto no son las plataformas idóneas o no se tiene un correcto uso, se va a formar barreras para el estudiante. Docentes. Cumple un rol muy importante porque es el que fomenta la participación y crea en el aula virtual ambiente idóneo para el estudiante. A continuación, mi compañero Francesco. Bien, continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca de, bueno, en este caso, los materiales de aprendizaje y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes. Bueno, mencionar de que en esta parte, mencionar de que los materiales de aprendizaje son muy influyentes en el rendimiento académico de los estudiantes porque motivan a estos a poder profundizar más la enseñanza impartida durante la clase, ¿no? Además, es muy importante porque ayuda a tener un mayor conocimiento, entendimiento de los temas y así los estudiantes logran los objetivos de aprendizaje que se tienen, ¿no? Luego, bueno, mencionar las tecnologías de la información y comunicación, cómo influyen en el rendimiento académico, ¿no? Aquí, en esta parte, vamos a recalcar de que se ha visto muy necesario durante la época de la pandemia el uso de las clases virtuales, ¿no? Por parte de tanto universidades, colegios, diferentes institutos, ¿no? Estas TIC eran el único medio que se podía utilizar para la enseñanza, ¿no? Durante la etapa virtual. En ese sentido, se evidencia que las TIC cumplen un rol fundamental para poder tener un buen desarrollo académico hoy en día. Es importante también mencionar de que los estudiantes deben de tomar o desarrollar competencias digitales para responder de manera óptima a la enseñanza virtual y así tener un buen desempeño académico, ¿no? Bueno, también vamos a mencionar acerca de los docentes y su influencia en el rendimiento académico, ¿no? Los docentes, mencionar de que actualmente son muy limitantes su metodología de enseñanza respecto a las clases presenciales, ¿no? Las virtuales lo convierten en ser muy limitante, ¿no? Con respecto a la metodología. Entonces, para poder garantizar la buena enseñanza, ellos imparten un ambiente muy participativo con los estudiantes, con la finalidad de poder mejorar su rendimiento académico. También, bueno, mencionar de que los docentes se preocupan mucho por las competencias académicas, ¿no? Pero también por el aspecto emocional y psicológico de los estudiantes. Una de las formas, según la información que hemos obtenido,
es que en las clases los profesores son más interactivos y entretenidos. Esto lo hacen para poder evitar distracción del estudiante y así motivarlos a que puedan desarrollar un autoaprendizaje, ¿no? Por ende, entender mejores resultados académicos. Con respecto a las debilidades y o limitaciones que hemos conseguido, mencionar de que la investigación se vio limitada ya que nosotros encontramos fuentes del tema, pero fuentes extranjeras, internacionales, muy pocas fuentes nacionales, ¿no? Y esto se debe a que existen pocos investigadores científicos, ¿no?, peruanos. Por otro lado, también mencionar de que existe una limitante con respecto a que hubo muchas fuentes encontradas acerca del impacto que hubo en el rendimiento académico de los estudiantes durante la pandemia, pero muy pocas fuentes nos hablan del impacto que ha habido post pandemia, ¿no?, en el rendimiento académico. Y bueno, también mencionar las posibles rutas de estudio para desarrollar en el futuro. Aquí vamos a mencionar que podíamos partir estudios cuantitativos longitudinales, ¿no?, para determinar la existencia de otras variables respecto al impacto de las clases virtuales en el rendimiento de los estudiantes universitarios antes y luego de la pandemia. Finalmente, se sugiere ahondar en las dimensiones de la variable de rendimiento académico respecto a los estudiantes, como ejemplo en los hábitos de estudio, motivación y compromiso. A continuación, le daré el paso a mi compañero Oliver Samamé. Muchas gracias. Bien, por el lado de la discusión, por ejemplo, tenemos que Fabriz, Menerizkaya y Steele en el 2021 indican pues que los materiales de aprendizaje son el complemento, ¿no?, el complemento de los temas que se tratan en los cursos, ¿no?, en las clases, y que justamente por ello tiene que ser preciso para que el estudiante digamos, absorba sus dudas y no caiga en el error, ¿no? Digamos, o con palabras o contextos que puedan confundirlo, sino que aclare las cuestiones, las dudas usuales que puedan tener un estudiante cuando está aprendiendo un tema, ¿no? Esto también, digamos, va en la misma línea de lo que dice el estudio realizado por Jara, Guaita, Sanz y Coal en el 2023 en el Perú, en el cual agregan también que estos recursos tienen que ser didácticos porque, digamos, ¿no?, si es un texto plano, por ejemplo, no, si es un texto que no tiene iconografía o infografía o mapas conceptuales, o sea, se infiere que esto aburre un poco al estudiante, ¿no? O la información que adquiere no es de la misma manera si fuera de una forma, digamos, más sistematizada, en la cual la información pueda llegar más precisa, ¿no? Entonces, eso justamente de esta manera, o sea, haciéndolo con estas metodologías, contribuyen a que el alumno aprenda de una mejor manera. Ahora, por el lado de las tecnologías, de la información y la comunicación, si bien es cierto, todos los autores sí coinciden en que son muy importantes, que son obviamente el soporte de las clases virtuales, y no solo, sino también de las presenciales, porque, digamos, para un desarrollo de calidad sí está implícito que ahí estén las TIC, por ejemplo, para los recursos de investigación, para los trabajos, perdón, de investigación, los estudiantes ahora, para el estado del arte, marco teórico, van a buscar información que está subida al internet, ¿no?, de artículos científicos diversos, ¿no?, de las plataformas que están en línea. Entonces, sin esas herramientas sería mucho más difícil, claro, como era antes, de forma física, ¿no? Entonces, digamos, en esta línea, lo que afirman Quiñones, Martín y Colombo en los 2021 en el estudio en el Perú, indican que obviamente el estudiante, para que las pueda aprovechar y tener un mejor rendimiento académico, tiene que tener desarrolladas competencias digitales, ¿no? Porque si no sabe, digamos, cómo utilizar las herramientas, ¿no?, o no sabe buscar información de alguna manera, pues obviamente va a tener un desaprovechamiento, ¿no?, una desventaja con estudiantes que sí lo puedan hacer. Sin embargo, o un punto negativo, digamos, de esto, o sea, de los entornos virtuales y las TIC, digamos, indica Barrientos, Ñáñez, Barrueto y Aparicio en su estudio de 2022, es que en esos espacios como que el tema del apoyo de las tutorías que fomentan la motivación a los estudiantes es ciertamente escasa en contraparte a la presencialidad. Entonces,
digamos que el alumno en sí es el que tiene que automotivarse y buscar los recursos que necesita ante alguna dificultad, ¿no? Algo, digamos, más oportuna, ¿no? Entonces, eso es difícil que se pueda adquirir por parte de la misma institución cuando no estás ahí, ¿no? Y por último, por la parte de los docentes, o sea, bueno, o sea, sí se afirma y se sostiene y siempre se ha sabido que los profesores forman un rol importante porque ciertamente son los responsables o parte de los responsables de la del aprendizaje de los alumnos, ¿no? Porque obviamente ellos también son parte de este aprendizaje y su aprovechamiento. Sin embargo, el reto, digamos, o el mayor valor que ellos pueden aportar a los alumnos es que a través de diversas metodologías que tienen que aprender día a día, ¿no? Puedan desarrollar, digamos, en el alumno la motivación o enseñarles el camino para que ellos tengan buenos hábitos de estudio y que puedan justamente aprovechar los recursos que se tienen no solo en la universidad, sino en todas las plataformas educativas o de información que puedan estar disponibles al alumno, ¿no? Ahora, de todo lo visto anteriormente, se concluye de que las clases virtuales en sí, no por ser clases virtuales vas a tener un desempeño académico positivo o negativo, sino es una serie de factores, tanto de la oferta de la institución como la calidad, los recursos, la enseñanza que puede impartir, pero también, o sea, es el aprovechamiento del alumno mismo, los hábitos de estudio que pueda tener, las habilidades digitales que pueda tener, habilidades generales, ¿no? Y ese compromiso o motivación de cumplir y sobresalir, que va a influir justamente directamente en este desempeño académico sobresaliente. Para esto, las herramientas digitales son necesarias. Las herramientas y las competencias del alumno digitales, ¿no? Que van a permitir que puedan tener un mejor aprovechamiento de los recursos que pueda tener. Los docentes, o sea, tienen que capacitarse, tener diversas metodologías de enseñanza para que puedan aplicarlas según el escenario, según el contexto, según el alumno mismo, porque no todos los alumnos captan la información de la misma manera y justamente es el deber del docente tratar de identificar y aplicar una metodología ideal para cada uno de ellos, ¿no? Pero también es que fomenten esos espacios de participación, ¿no? Donde digamos, puedan recibir retroalimentación o puedan innovar, tener ideas poderosas que puedan influir, obviamente, en su rendimiento, ¿no? Que puedan generar en ellos más que nada el autoaprendizaje, ¿no? Ese hábito de estudio que te permite saber un poquito más allá, pero por cuenta propia, ¿no? Y justamente en esa misma línea se cree que es uno de los factores más importantes, que no ha sido como que el foco, pero sí se ha visto en la recolección de toda la información, es el compromiso y la motivación del estudiante, que es justamente uno de los factores más importantes que hacen ellos que tengan un mejor rendimiento académico o algo sobresaliente, ¿no? Porque son ellos mismos que tienen que aprovechar los recursos. O sea, la universidad te puede plantear todo un abanico de recursos, pero es el alumno quien los aprovecha o no. Claro que hay que tener habilidades para aprovecharlas, pero es el compromiso que te genera ese plus de poder aprovechar al máximo todo lo que se pueda tener. Y con eso se concluye como equipo todo ese trabajo, ¿no? Bueno, y por último, las fuentes centrales más usadas se pueden decir que han sido tres. La de Barrientos, Yáñez Barrueto y Aparicio del 2022, porque en su estudio los autores han coincidido gran parte de las dimensiones que hemos usado nosotros, que es básicamente los materiales de aprendizaje, los docentes y las TIC. Entonces ellos le han dado el enfoque de estas tres y además ventajas, desventajas de la enseñanza virtual, que nos ha ayudado bastante en todo ello, ¿no? Y por otro lado, los estudios peruanos de Quiñones, Martín Coloma en el 2021 y Jara Avellaneda, Guaita, Franco, Sáenz y Coaila, perdón, en el 2023, porque de alguna manera es la contraparte, ¿no? El contraste del Perú, y si es que se han establecido, si es que, bueno, se coincidía o no con lo aplicado en el Perú, que básicamente sí es así, ¿no? Todos tienen casi la misma corriente, ¿no? Solamente va a depender, por, como ya se comentó, el tema de la calidad o los recursos que pueda tener cada institución o cada país. Muchas gracias por haber escuchado nuestras exposiciones. Hasta la próxima.